Gili y yo llevamos casi 20 años juntos, ¿os pueden creer que hayan pasado tanto tiempo? Nuestro aniversario se acerca, es el 10 de diciembre. Y quiero hacerles saber que no cambiaría absolutamente nada de nuestra vida juntos. Por supuesto, como toda pareja, hemos tenido nuestras peleas, pero siempre ha valido la pena reconciliarnos. Así es como nos complementamos. Al principio de nuestra relación, tuvimos unos momentos difíciles durante nuestro segundo año juntos, pero además de eso, todo ha sido maravilloso. Nos casamos jóvenes, yo tenía 20 años y Gili 18. Nos conocíamos desde la infancia, ya que vivíamos cerca el uno del otro, a la vuelta de la esquina. Mi hermano mayor, Marcus, se había casado con la hermana de Gili, Pam, un año antes, por lo que para nosotros parecía el siguiente paso natural. El reto surgió cuando Marcus y Pam tuvieron un hijo en su primer año de matrimonio, mientras que Gili y yo no tuvimos la misma suerte. Nos sometimos a varias pruebas, aunque los médicos nos recomendaron que no nos estresáramos y dejáramos que las cosas sucedieran naturalmente. Sin embargo, la madre de Gili seguía presionándonos para que formáramos una familia. Siempre fue un tema recurrente, sobre todo porque solo había tenido hijas. Además de Pam, mi suegra ansiaba tener un nieto, después de haber tenido únicamente hijas. Los resultados de las pruebas no fueron concluyentes. Aunque Gili estaba bien, descubrieron que yo tenía un recuento de espermatozoides ligeramente bajo, aunque nunca llegué a entender del todo los detalles técnicos. Los médicos nos tranquilizaron diciéndonos que no era una situación grave y que todo estaría bien. Nos aconsejaron que tuviéramos paciencia y nos aseguraron que nuestro primer bebé llegaría en el momento adecuado. Aunque intentamos ser pacientes, la presión afectó a nuestro matrimonio. Por suerte, no tuvimos que esperar demasiado. En nuestro tercer año de matrimonio, Gili dio a luz tal como había predicho el médico. Llegó Linda, una preciosa niña. Eso alivió nuestras preocupaciones sobre si podríamos tener hijos. Y a partir de entonces, todo se asentó y nuestro matrimonio se hizo aún más fuerte. Estábamos más relajados. Poco después, Gili volvió a quedarse embarazada. Y por fin nació un hijo. Toda la familia estaba extasiada. Esto no significa que quisiéramos menos a nuestras hijas. Pero tener un hijo era muy especial para nosotros. Yo fui el primero en tener un hijo y se lo conté con orgullo a mi hermano mayor. Se limitó a sonreír y me dijo que le diera tiempo. Bueno, tuvo su oportunidad. Al año siguiente, ellos también tuvieron su primer hijo. 8 meses después, dimos la bienvenida a otro hijo, Mike. Era como los autobuses. Esperas siglos y luego vienen varios a la vez. Con 2 hermanos y 2 hermanas, vivíamos como una gran familia feliz. Incluso cuando las otras hermanas de Gili se casaron, también pasaron a formar parte de nuestra unida familia. Era maravilloso para los niños, y siempre teníamos a alguien que los cuidara cuando lo necesitábamos. Por lo que pude ver, las otras parejas eran tan felices como Gili y yo, disfrutando de las sencillas alegrías de la vida matrimonial, rodeados de una familia cariñosa. Nos enfrentamos a algunos retos, como cuando Marcus tuvo su accidente laboral y me sentí como si estuviera allí mismo con él mientras le transfundían mi sangre. Se recuperó y yo también me puse bien. A menudo bromeábamos fraternalmente diciendo que ahora éramos verdaderos hermanos de sangre. Cuando se acercaba nuestro 20º aniversario, nos preguntábamos cómo celebrar. Marcus y Pam habían celebrado el suyo el año anterior, y todo lo habíamos pasado tan bien que decidimos hacer algo parecido. Reservamos una habitación privada en el hotel local para una gran reunión de familiares y amigos. Pero allí estaba Linda, una preciosa chica de 17 años, una versión más joven y quizá incluso más guapa de su madre. Tenía un brillante pelo castaño oscuro y unos grandes ojos verdes que siempre llamaban la atención. También tenía una figura similar, delgada, con bonitas piernas y otros rasgos en los que quizá un padre no debería pensar demasiado. Naturalmente, tenía una serie de novios, y en casa siempre parecía haber alguno por allí. Pero era sensata, así que no le hicimos caso. Siempre pensé que Tom se parecía un poco a mí. De contextura sólida, y le sentaba bien. Le encantaba el rugby, como a Marcus y a mí a su edad. Y con casi 16 años, ya era un jugador regular en el primer equipo de su escuela. Y luego estaba el joven Mike, el más joven. Tal vez estaba pasando por una mala racha, al no ser tan bueno en los deportes como Tom o tan popular como Linda.
El pobre Mike no estaba pasando por su mejor momento. Nada grave. Era muy listo, probablemente incluso más que los otros dos, y le iba muy bien en el colegio, solo que aquel día se comportaba como el típico adolescente totalmente incomprensible. Tal vez debería haber sido más comprensivo. Quizá debería haber pasado por alto el desastre que había dejado en la mesa del comedor. Tal vez debería haber limpiado por él, pero lo hice. No. No saldrás hasta que hayas limpiado ese desastre, Mike, le dije con firmeza. Lo haré más tarde, respondió, enfadado. Lo harás ahora, Mike, le dije con firmeza. Porque siempre me señalas a mí. Me gritó, perdiendo la calma. No lo hago, respondí secamente. Eres parte de esta familia y seguirás nuestras reglas como todos los demás. ¿Quién me va a obligar? Mike estuvo a punto de llorar, perdiendo realmente los nervios. Yo lo haré, repliqué, empezando a perder la paciencia. Soy tu padre y harás lo que yo diga, mi padre, me gritó. ¿Estás seguro? Me quedé paralizado, con las siguientes palabras atascadas en la garganta, estupefacto por lo que había dicho. Lo siento, papá, se apresuró a decir Mike, con cara de dolor. Lo siento, papá. No quería decir eso. Límpialo ahora mismo. Con eso, apartó la mirada de mí y ordenó rápidamente la mesa, recogiendo los libros y otros objetos que había dejado allí. Al cabo de unos minutos, todo estaba recogido y él se apresuró a salir de la habitación sin decir una palabra más, dejándome perdido en mis pensamientos, preguntándome si mi mundo estaba a punto de desmoronarse. El problema, por supuesto, era que Mike siempre había sido muy diferente de los otros dos, más estudioso, más serio, pero menos extrovertido que sus hermanos mayores. A menudo me preguntaba por qué era tan diferente e incluso se lo había comentado a Gil. Pero ella se limitaba a encogerse de hombros y a decirme que me lo estaba imaginando. ¿Lo imaginaba? ¿Lo había hecho? ¿Qué le hizo decir eso a Mike? Si hubiera seguido enfadado y se hubiera marchado, me habría enfadado. Pero eso habría sido todo. Pero se apresuró a disculparse y a retractarse. ¿Qué sabía el que yo no sabía? ¿Qué sabía el que yo no sabía? Oh, no. No quería entretenerme con los pensamientos que pasaban por mi mente atormentado en ese momento. Mi impulso inicial fue ir a buscar a Gil y exigirle respuestas. Pero, ¿de qué serviría? ¿Qué le diría? No podía acusarla de haberme engañado. Si lo había hecho, lo negaría. Y si no lo había hecho, ¿cómo iba a perdonarme por dudar de ella? Además, habían pasado 16 años o más. Pero eso importaba. Seguía ocurriendo. Se me revolvió el estómago y sentí náuseas y aún no sabía si tenía motivos para preocuparme. Dios, qué día tan terrible. Grupos sanguíneos. Eso es, pensé sin dudarlo. Fui a nuestro estudio y encontré los historiales médicos de los niños. Linda, Tommy y Mike. Todos O positivo, que, por haber donado sangre a mi hermano, sabía que era el mismo que el mío. Me sentí aliviado hasta que comprendí que los grupos sanguíneos no revelaban la historia completa. Si Mike hubiera tenido un grupo diferente, eso habría sido una cosa, pero que todos tuvieran el mismo grupo podía ser simplemente una coincidencia, no confirmaba que fuera realmente mi hijo. Dios, ¿qué debía hacer? Un análisis de ADN. No podía creer que estuviera considerando algo tan extremo debido a un comentario airado de mi hijo. Estaba exagerando. Sin embargo, cuando Mike evitó el contacto visual durante la cena de esa noche y se levantó de la mesa sin decir palabra, mi preocupación aumentó. ¿Qué le pasa a Mike?, preguntó Gilly, quien también había notado su extraño comportamiento. Ni idea, respondí encogiendo los hombros. ¿Sabéis algo que yo no? Parece ajeno a todo. ¿Se ha enfadado por algo?, pregunté. Sin embargo, los demás simplemente negaron con la cabeza. Cuando los niños se levantaron de la mesa, reuní coraje y le pregunté a mi mujer, Gilly, Mike parece tan diferente a los otros dos. ¿Tienes alguna idea del por qué? No lo dramatices, Davy, respondió ella, levantándose para fregar los platos. Es simplemente más introvertido que sus hermanos. Fin de la historia. ¿Estaba evitando el tema deliberadamente o realmente no le preocupaba? No lo sabría decir. ¿Por qué no considerar una prueba de ADN?
20 minutos después, estaba investigando en internet. Una hora más tarde, mi cabeza estaba llena de información, pero no estaba mucho más cerca de obtener una respuesta. No fue hasta el lunes por la mañana que finalmente encontré un laboratorio donde podrían realizar la prueba. Tardé casi una hora en la búsqueda, y probablemente mi secretaria lo habría hecho mucho más rápido. Pero, ¿cómo explicas a tu secretaria por qué necesitas realizar una prueba de ADN? Exacto, por eso decidí hacerlo yo mismo. El laboratorio podía realizar la prueba sin problema. Sin embargo, la prueba resultaba costosa, especialmente si deseaba obtener los resultados rápidamente. Pero necesitaba saber la verdad antes de arriesgarme a poner en peligro mi matrimonio. Cuando expliqué mi situación y la necesidad de obtener la información antes de arriesgar mi matrimonio, me recomendaron enviar muestras de los 3 hijos para compararlas con la mía. ¿Alguna vez has intentado conseguir una muestra de cabello de tus hijos adultos? Créanme, no es una tarea fácil, y con Mike evitándome a toda costa, resultó aún más complicado. Sin embargo, al final pude hacerlo. Envié las muestras y me quedé a la espera de los resultados. Todo lo que podía hacer ahora era esperar para saber si Mike era realmente mi hijo. Durante la siguiente semana, Mike pareció calmarse, probablemente aliviado por el hecho de que no hubiera vuelto a mencionar su comentario. Casi llegué a un punto en el que sentí que podía hablar con él al respecto de manera tranquila. Sin embargo, decidí que sería mejor esperar a los resultados de la prueba ahora que había elegido esa ruta. Por supuesto, mi mujer siguió comportándose como de costumbre. Nuestra rutina diaria continuó igual que siempre. Aunque no fue el periodo más apasionado de nuestra vida íntima, no la rechacé. Las dudas me estaban consumiendo por dentro, y aunque hice todo lo posible para ocultarle mis preocupaciones a Gilly, no pude tener una intimidad completa con ella. No pude evitar cuestionar si alguien más había estado involucrado en algún momento de nuestros 20 años de matrimonio. Una noche, cenamos con mi hermano y su esposa, y cuando él y yo estuvimos un momento a solas, casi le confesé mis temores. Éramos muy parecidos en casi todos los aspectos, así que si alguien más fuera el padre biológico de Mike, entonces lógicamente no podría haber sido él. Porque estaba pensando en eso. Había llegado a ser tan paranoico. Pero algo me detuvo. No necesitaba cargarlo con mis incertidumbres, y en el fondo sabía que me apoyaría si los resultados de la prueba no eran favorables. Me contuve y permanecí en silencio. Me quedé tan callado que Gilly me preguntó en un par de ocasiones si estaba bien. La tranquilicé diciéndole que tenía algunas cosas en la cabeza. Gilly me miró brevemente con preocupación, pero no insistió más. Al fin llegaron los resultados de la prueba, y pedí que me los enviaran a mi despacho por si acaso Gilly llegaba antes que yo y los veía. Con las manos temblorosas, abrí la carta, intentando comprender su significado. Este simple trozo de papel marcaría el fin de mi matrimonio. Después de leerlo, parecía que los resultados de Mike coincidían con los míos, y sentí un inmenso alivio, aunque no entendía del todo la terminología médica. El informe estaba lleno de frases como buena compatibilidad y compatibilidad estrecha, así que parecía que mis preocupaciones eran infundadas. ¡Qué gran alivio! Se me llenaron los ojos de lágrimas, y agradecí en silencio a mi buena suerte por no haber compartido mis temores con Gilly. Decidí compensarla esa noche, quizá invitándola a cenar. Mientras releía la carta de presentación, a la que antes no había prestado mucha atención, me di cuenta de que el laboratorio pedía que los llamara para comentar los resultados. Supuse que solo querían sacarme más dinero, y no estaba seguro de si valdría la pena. Cuando contestaron el teléfono, me presenté como Davy Jones y mencioné que el Dr. Haskins me había pedido que llamara. Al fin pude hablar con el doctor después de dar algunas referencias. Hola, señor Jones, me saludó. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar los resultados que le enviamos? Sí, respondí con confianza. Parece que mis preocupaciones sobre mi hijo Mike eran infundadas. Efectivamente, respondió, pero noté que su tono cambiaba. Pero me temo que no es tan sencillo, añadió, y sentí como se me encogía el corazón mientras esperaba la mala noticia. Quiere decir que no es mi hijo, balbuceé. No es eso, señor Jones, aclaró rápidamente. Hay menos de una posibilidad entre 1.000.000 de que no sea su hijo biológico. Estoy seguro de que es su hijo natural. Así que Mike es mi verdadero hijo, suspiré aliviado. Sí, lo es, señor Jones, confirmó.
Entonces, ¿cuál es el problema?, pregunté, sintiéndome inseguro. ¿Qué más podría estar mal? Empezaba a preocuparme porque había oído que las pruebas de ADN también podían revelar enfermedades genéticas. Son las otras 2 muestras que ha enviado, dijo el médico con pesadez. ¿Y las muestras de sus otros hijos, su hermano y su hermana?, pregunté, sintiendo una oleada de pánico. ¿Le pasa algo a alguno de ellos? Bueno, parece que solo son medio hermanos de su hijo menor, explicó el médico. Tartamudeé, asombrado, al escuchar la palabra, medio hermanos. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué es un medio hermano? Significa, explicó el médico, que es muy poco probable que usted sea su padre biológico. El teléfono se me resbaló de las manos, y al momento siguiente estaba rodeado de mis compañeros preocupados, luchando por recuperar el conocimiento. «Dale un poco de aire», gritó alguien mientras yo volvía lentamente en mí, jadeando. «¿Estás bien, David?», preguntó otra voz, y asentí débilmente con la cabeza, intentando ponerme en pie. Me ayudaron a volver a la silla, charlando entre ellos sobre la carga de trabajo y la temperatura de la oficina. Todo parecía tan trivial comparado con el bombazo que acababa de recibir. Por suerte, alguien se encargó de llevarme a casa e insistió en que me tomara el resto del día libre. Me sentí agradecido al encontrar la casa vacía a mi llegada. Con Gilly en el trabajo y los niños en el colegio, sabía lo que tenía que hacer a continuación. Temía hacer la llamada, pero sabía que tenía que hacerlo. Con los dedos temblorosos, marqué de nuevo el número del laboratorio, y pronto estaba hablando con el doctor una vez más. Me disculpé por el abrupto final de nuestra conversación anterior. «No se preocupe, señor Jones», me tranquilizó. «Nuestro servicio postal puede ser complicado a veces». Le aseguré que entendía, y él volvió a explicarme pacientemente los resultados de las pruebas. El médico confirmó que Mick era sin duda mi hijo. «Pero es poco probable que Linda y Tom sean sus hijos biológicos», añadió. «Pero los resultados mostraban coincidencias buenas o cercanas», le supliqué, «podría haber un error. Si solo tuviéramos una muestra, podríamos pedir otra para verificarla», me explicó, «pero con 2 muestras, la probabilidad es casi segura. Aunque Linda y Tom son hermanos, es improbable que usted sea su padre». «Pero dijo que las coincidencias eran cercanas», insistí, aferrándome a un atisbo de esperanza. «¿Qué quiere decir eso?» «¿Tiene un gemelo o un hermano, señor Jones?», preguntó el médico con cautela. «O tal vez otro pariente». «¿Mi hermano?», exclamé, sintiendo una oleada de nerviosismo. «¿Qué tiene que ver mi hermano con esta situación?». «Tendrá que llegar a sus propias conclusiones, señor Jones», continuó la voz del médico, pero yo ya no estaba escuchando. De repente, mi mundo se había roto en pedazos. ¿Qué debía hacer ahora? Acabar con mi matrimonio. Romper el vínculo de por vida con mi hermano. Después de todo, no puedes elegir a tu familia. Debía fingir que no sabía nada. Seguir viviendo una mentira. No podría soportarlo. ¿Y qué hay de mí qué? Él sabía que algo andaba mal, pero tenía una idea equivocada. A partir de ahora, vería a mi hijo de otra manera. Pero no podía amar menos a Linda y Tom. Eran mis hijos. No importaba de quién fueran. Y ningún pedazo de papel podría cambiar eso. Pero, ¿y Gilly? Esa era la verdadera pregunta. ¿Qué pasaría con ella? ¿Y mi hermano? ¿Cómo reaccionarían ante la noticia? ¿Cómo lo manejaría el resto de la familia? Tantas preguntas se arremolinaban en mi cabeza. Dios, todo esto era tan complicado. Y no me sentía preparado para afrontarlo. Recuerdo vagamente salir por la puerta principal y empezar a caminar por la calle. Pero lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital con los brazos vendados. Había tropezado con un coche mientras estaba completamente borracho, aunque no recordaba nada de eso en ese momento. «David, ¿estás bien?». Me giré para ver quién había preguntado, pero me dolía. Me dolía muchísimo. Entonces reconocí la voz y me di cuenta de que era mi exmujer quien me hablaba. «La verdad es que no. Al menos, todavía no», respondí. Ella todavía era mi mujer. No dije mucho. No encontraba las palabras adecuadas. ¿Qué se suponía que debía decir? «Hola, Gilly», dije, sin poder esconder la amargura en mi voz.
Acabo de descubrir que 2 de nuestros hijos no son míos. Y has estado engañándome con mi hermano. ¿Qué tal tu día? ¿Qué hay para cenar? Sí, eso no sonó muy bien, ¿verdad? En fin, mis heridas no eran graves y me dejaron ir a casa al día siguiente. No podía hacer mucho por mí mismo, así que tuve que confiar en Gili para que me cuidara. Me dio tiempo para pensar, tiempo para planificar, pero sinceramente, me pareció una pérdida de tiempo porque seguía sin saber qué hacer. La principal preocupación era Mike y los otros 2 niños. Tomara la decisión que tomara, tenía que ser lo mejor para ellos, aunque significara sacrificar los míos. Las necesidades de Gili eran lo último. A partir de entonces, lo único que sabía era que se acercaba nuestro 20º aniversario y que la habitación estaba reservada para nuestra gran cena. Tenía que resolver las cosas para entonces. Al cabo de una semana, volví más o menos a la normalidad, al menos físicamente. Todo parecía volver a su lugar mientras contemplaba mi próximo movimiento. Pero Mike era diferente. Parecía estar al límite. Justo la edad adecuada para actuar. Deberías hablar con él, Davey, dijo Gili una noche. No sé qué le preocupa. Parece que ya no quiere hablar conmigo, le dije a Gili. Tendré una charla con él, se lo prometo. ¿Tienes idea de lo que le pasa?, me preguntó. Tengo algunas ideas, respondí brevemente. ¿Quieres hablar de ellas, Davey?, me preguntó. La verdad es que no, respondí, tomándola por sorpresa. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando encontré a Mike solo en su habitación y no pude evitarlo. ¿Quieres hablar de lo que te preocupa, hijo?, empecé suavemente. Se limitó a negar con la cabeza, sin querer abrirse. ¿Es por lo del otro día, Mike? ¿De nuestra relación?, insistí, notando en él una madurez que me sorprendió. No lo entiendes, papá, me desafió. Puede que sepa más de lo que crees, hijo, repliqué, intentando mantener la sonrisa. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto, papá? ¿Por qué dejas que se salgan con la suya? Espera, esto no estaba saliendo como esperaba. Parecía que estábamos hablando de otra cosa. ¿De qué, hijo?, pregunté, confuso. ¿De verdad que no lo sabes, papá?, repitió. Parece que no, hijo, admití. Son mamá y el tío Tim, papá, susurró. Qué vergüenza, tío Tim, murmuré en voz baja. Tim no era el marido de Gili. Ah, eso, murmuré patéticamente, incapaz de pensar en otra cosa que decir. Llevan años haciéndolo, papá, me informó mi hijo con solemnidad. Linda cree que soy hijo de Tim, no tuyo. Se echó a llorar y lo abracé para consolarlo. Hacía mucho tiempo que no lo hacía y me sorprendió lo grande y fuerte que se sentía mi hijo. Te lo garantizo, Mike, le aseguré mientras seguía abrazándolo. Tú eres mi hijo en todos los sentidos. ¿Cómo lo sabes, papá? Sollozó. ¿Cómo puedes estar seguro? Estoy seguro, hijo, le dije con confianza. Créeme, estoy seguro. Hablamos un rato más y, sin revelarle demasiado, conseguí convencerlo de su verdadera filiación. Fue como si se quitara un peso de encima. Sin embargo, la implicación de mi hermano como padre de Linda y Tom no fue mencionada, revelando que mi supuestamente perfecta familia no estaba tan contenta como yo había pensado. Decidí reunir valor y abordar la situación. Llevé a Linda, Tom y a Mike a comer y, en medio de la comida, decidí hacer lo más difícil que jamás había hecho. Les conté todo lo que había descubierto durante el día, desde la infidelidad de su madre con mi hermano hasta la paternidad de Linda y Tom. Esperé ansiosamente sus reacciones, temiendo lo peor. Sorprendentemente, manejaron la noticia relativamente bien. Linda derramó algunas lágrimas y Tom se sentó con la cabeza entre las manos, claramente angustiado. A pesar de su conmoción inicial, los 3 expresaron su deseo de enfrentarse a su madre inmediatamente. Sin embargo, les convencí de que no lo hicieran, ya que primero tenía que aclarar algunas cosas. Los 3 me juraron amor y lealtad. Y estaban a punto de cortar los lazos con Gili para siempre. Conseguí disuadirles, recordándoles que, a pesar de sus errores, siempre había sido una madre cariñosa con ellos.
Hablé de ella de una manera que no coincidía con mis verdaderos sentimientos, sobre todo después de oír las revelaciones de los niños. Según ellos, Hilly, mi supuestamente cariñosa esposa, había mantenido algún tipo de relación con su cuñado Tim durante un tiempo. Sin embargo, probablemente no fue el tiempo suficiente para que fuera el padre de Mike. La afirmación de una vez al mes también podría haber sido una exageración, pero ninguno de nosotros estaba seguro. Sin embargo, una cosa estaba clara. Los niños se sintieron aliviados de compartir por fin su carga. Y los tres derramaron lágrimas. Sí, incluso Tom se unió a ellos cuando nos reunimos aquella tarde. Permítame corregir esa última afirmación. Los cuatro derramamos lágrimas. Ansiaba venganza, pero tenía que encontrar la manera de buscarla sin causar dolor a mis hijos. Y sí, elegí mis palabras con cuidado. Lo decía en serio cuando dije que necesitaba venganza. Lo decía por él. Y sí, lo decía por mis hijos. Reflexioné un rato, pero no se me ocurrió un gran plan de venganza. Parecía que una confrontación directa era mi única opción. Por suerte, tenía el próximo evento para hacer precisamente eso. El 10 de diciembre. Nuestra familia se había reunido, como hacen las familias. Sin mis padres, Marcus y yo estábamos entre los mayores. Esa noche, 39 nosotros nos sentamos para la cena de celebración. Principalmente el lado de la familia de Hillis, junto con algunos de nuestros amigos en comunes. Dijeron que la comida estaba buena, pero para mí bien podría haber sido cartón y agua de fregar. Luego vinieron los discursos. Aquí vamos, pensé. ¿Era el final? O quizás solo el principio. Estaba sudando e intentaba calmar los nervios respirando hondo. Lo que tenía que hacer no sería fácil, pero había que hacerlo. Bienvenidos a todos. Empecé con una pequeña charla. Luego dirigí la conversación hacia la celebración de los 20 años de matrimonio con mi mujer, Hilly. Pero había algunas cosas muy interesantes y personales sobre nuestro matrimonio, que necesitaba compartir con todos. Y ahí es donde las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Las risas llenaron la sala. Y hubo algunas bromas sobre nuestra vida en la cama. Hilly se sonrojó, pensando que todo era por diversión. Pero pocos sabían lo equivocados que estaban. Cuando las risas se calmaron, Linda se levantó bruscamente, seguida de Tom y luego de Mike. Sin decir palabra a nadie, toda la mesa observó, desconcertada y curiosa, sobre lo que estaba pasando. «Volved aquí, los tres», exclamó Hilly, levantándose de un salto. «No le faltéis al respeto a vuestro padre». Solo Tom le devolvió la mirada a su madre con un triste movimiento de cabeza antes de unirse a sus hermanos en el exterior. «David», me llamó Hilly, desesperada porque interviniera. «Haz algo. Diles que vuelvan ahora mismo». «No pasa nada, querida», respondí con firmeza. «Ya saben lo que voy a decirles y, como les concierne, quizás sea mejor que no estén aquí». Hilly pareció asombrada ante mi respuesta, primero sorprendida por mi desafío, luego preocupada mientras intentaba comprender mis motivos. «Siéntate, Hilly», ordené con firmeza, mi tono no dejaba lugar a discusiones. Mientras lo decía, no dejaba de observar los rostros a mi alrededor. He tenido 20 años de lo que creía un matrimonio perfecto hasta hace unas semanas. Hice una pausa, sintiendo la tensión en el ambiente. Algunos parecían desconcertados. Otros aún sonreían, esperando una broma. Pero muchos parecían preocupados, sorprendiéndome. Imagínense mi sorpresa, proseguí, cuando nadie habló, al descubrir que Linda, mi querida hija, no es biológicamente mía. Hilly no pudo contener los llantos, con las manos cubriéndose la cara, rompiendo el silencio. ¿Quieres decirle a todo el mundo quién es el verdadero padre de Linda, Hilly?, pregunté, pero ella permaneció en silencio, solo su llanto perturbaba la tranquilidad. Bien, continué. ¿Alguien más quiere confesar quién ha estado con mi mujer a mis espaldas? Nadie se atrevió a hablar, y me quedé allí de pie, con la mirada aguda y acusadora, observando los rostros atónitos de mi familia y mis amigos. Por terrible que pareciera, había una extraña satisfacción en desenmascarar a quienes me habían engañado. No tenían ni idea de todo lo que había descubierto. No pude resistir la tentación de mirar a mi hermano Marcus con severidad,
y él se retorció visiblemente bajo mi mirada, sabiéndose descubierto. Nadie va a confesar. Les desafié. ¿Tengo que revelar la verdad?, pregunté, aún aturdido por las revelaciones. Entonces, para mi sorpresa, Pam, la mujer de Marcus, se levantó bruscamente. «No es lo que piensas, Davy», exclamó angustiada, «no fue una aventura. Solo hicieron el amor un par de veces para ayudar a Gilly a quedarse embarazada». Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceé, incapaz de formular una oración coherente. Pam continuó: «Toda la familia ansiaba un varón, sobre todo mi madre, y parecía dudoso que tú pudieras engendrar un hijo». Mientras la habitación se llenaba de murmullos, miré alrededor de la mesa y la vi dividida en dos bandos. Algunos estaban conmocionados, mientras que otros no parecían sorprendidos, amigos que no lo sabían y miembros de la familia que, en su mayoría, parecían estar al tanto. Mientras intentaba recomponerme, los amigos empezaron a excusarse uno a uno, hasta que quedamos unos 17 o 18, todos familiares. «¿Por qué no vais a jugar allí?», sugirió Julie, otra de las hermanas de Gilly, y poco a poco los más pequeños se fueron marchando. También se animó a los adolescentes a marcharse, pero parecía que estaban pegados a la escena, no dispuestos a perderse el drama. «Bueno, parece que todos sabéis lo que está pasando, ¿no?», exclamé, mirando a mi alrededor. «Todos estáis al tanto de este lío, excepto quizá los niños de aquí». Un par de maridos parecían confusos, pero nadie lo negó. «Mira, Davy», intentó explicar mi hermano. «No es lo que piensas, te lo juro». Parecía dispuesto a decir algo más, pero mi expresión de pura ira lo silenció al instante. «Así que todos sabíais que Marcus se acostó con mi mujer y engendró a Linda, ¿eh?», exigía la mesa. Nadie lo admitió rotundamente, pero tampoco nadie lo negó. «Te juro que solo fueron 3 veces, Davy», se defendió Pam, alzando la voz. «¿De quién ha sido esta ridícula idea?», grité enfadado, con mi frustración creciendo una vez más. Nadie se atrevió a hablar, pero demasiadas miradas se desviaron hacia Han. «Mi suegra». «Debería haberlo sabido», murmuré, reconociendo su papel. «Muchas gracias, mamá», le dije con el corazón encogido. Tu desesperación por tener un hijo ha destrozado mi matrimonio. Intervino finalmente Gilly, con voz temblorosa. «Por favor, Davy, no digas eso. No puedo imaginarme la vida sin ti. ¿No puedes perdonar un error?». «¿Un error?», repetí incrédula. «¿Solo un error?». «Sí, cariño», suplicó Gilly entre lágrimas. «Solo fue aquella vez. Ahora parece una tontería. Pero entonces el plan de mamá tenía sentido». «¿Y qué hay de Tom?», le insistí, con tono firme. «Bueno, es tuyo, por supuesto, Davy», me aseguró. «Te equivocas», la corregí con severidad. «Me echó una prueba de ADN y su padre es el mismo hombre que Lindas». El ambiente de la habitación cambió al instante. «¿Qué estás diciendo, David?», exclamó Pam conmocionada. «Ya me has oído, Pam», confirmé, sin echarme atrás. «Si mi querido hermano es el padre de Linda, entonces también lo es de Tom». El silencio flotaba en el aire cuando esta revelación se hizo realidad. «Sinvergüenza, Marcus», le dijo Pam a su marido, con la voz temblorosa por la ira. «Me prometiste que esto no pasaría, y luego te fuiste y te acostaste con esa mujer otra vez», murmuró Marcus, evitando el contacto visual, claramente arrepentido de sus acciones. «Y tú, traidora», le gritó Pam a Gilly, con la voz hirviente de ira. «Acepté que te quedaras con mi marido solo esa vez, y luego sigues acostándote con él». Con eso, ella marchó 3 pasos hacia su hermana y abofeteó fuertemente a Gilly en la cara. Escupió y golpeó repetidamente a Gilly hasta que alguien intervino y la apartó de un empujón. Las lágrimas corrían por el rostro de Pam mientras la sujetaba. «¿Estás satisfecha, mamá?», exigí, mirando a Han, pero ella permaneció inexpresiva. «¿Quién más me ha traicionado?», desafié a la habitación, clavando los ojos en Tim, que estaba sentado frente a mí. «Sinvergüenza», gritó Julie a mi lado, escandalizándome con su arrebato. «Es verdad lo que han dicho. Te acostaste con ella aquella noche en la fiesta,
La confusión llenó el ambiente cuando Julie se volvió hacia su marido, Ted, que admitió tímidamente la acusación. ¿Y tú, mi querida hermana? Julie dirigió su furia hacia Hilly. Te has acostado con todos tus cuñados, desvergonzada. Pues sí que se acostó con Tim, intervine yo, con una sensación de satisfacción. Los débiles intentos de Tim por negar las acusaciones no hicieron más que avivar el caos, lo que llevó a Julie a asestarle un rápido golpe en la nariz. No te molestes en venir a casa esta noche, le gritó. De hecho, no vuelvas nunca. Pam desató su furia contra Marcus. Me voy a divorciar de ti y no quiero volver a verte nunca más. Las tres hermanas alteradas se cogieron del brazo y se dirigieron a la puerta. No eres nuestra hermana, le gritaron a Hilly mientras salían furiosas, sintiéndose ahora complacidas. Han, me enfrenté a mi suegra, pero ella permaneció estoica, mirando fijamente hacia adelante mientras Hilly seguía llorando entre sus brazos. Finalmente, mi suegro, Alf, habló. Lo siento, David. Alf comenzó, con la voz cargada de pesar. Si lo hubieras sabido. Se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Pero fue el único que intentó disculparse. Entonces se me acercó el hermano Marcus, con las manos extendidas y una expresión de profunda vergüenza en el rostro. David, tartamudeó. David, ¿qué puedo decir? Nada, sin vergüenza, repliqué, pero mis palabras carecían de fuerza. Le golpeé en la barbilla con poca fuerza. Sin embargo, el momento fue perfecto y se tambaleó hacia atrás, tropezando con una silla y cayendo al suelo, sin hacer ningún esfuerzo por levantarse. Aquello pareció marcar el final de la fiesta, ya que el ambiente se enrareció y la velada dejó de ser divertida. Hilly no regresó a casa aquella noche y, después de coger algunas cosas, nunca volvió. Los chicos se empeñaron en no hablarle durante un tiempo, a pesar de mis propios sentimientos de odio hacia ella. Sin embargo, tuve que dar prioridad al bienestar de los niños. Con el tiempo, se ablandaron y la dejaron volver a sus vidas. Pero las cosas nunca fueron iguales. Yo seguía siendo el padre y ella se había convertido en una figura distante. La familia se desgarró. Dos de las hermanas que se fueron aquella noche pidieron el divorcio y solo Pam se quedó con Marcus. Sin embargo, ella le hizo pasar un mal rato, creyendo en darle a probar de su propia medicina. Pam apareció un par de noches más tarde, cuando los niños estaban fuera y sus intenciones no tardaron en quedar claras. Nunca supe si era una venganza o una forma de vengarse él. Pero ciertamente obtuve mi venganza. No hubo amor ni ternura. Nos enzarzamos en un frenesí físico durante horas. Fue extraño, como intimar con mi mujer, pero diferente. Después, me dio las gracias y se fue. Solo unos meses después descubrí que había estado haciendo lo mismo con sus amigos, una por uno. Su matrimonio sobreviviría a esto. No tenía ni idea, y honestamente, no me preocupaba. Pero podía imaginar que sería muy duro para mi hermano. Unas 3 semanas después, una de sus otras hermanas, la atractiva, me llamó y me invitó a cenar. Acepté y salimos, cenamos, charlamos, flirteamos, nos besamos y acabamos en la cama. Sin embargo, esta vez fue diferente. Después de la excitación inicial, compartimos una conexión más profunda, haciendo el amor que recordaba los primeros días con Hilly. No entendía por qué Tim se había alejado de su matrimonio, pero desde luego no era por falta de deseo de intimidad. Quizá el giro más dulce fue cuando Alf, el sufrido marido de Jan, se hartó de sus intromisiones. Se compró un yate de 40 pies y pasó el resto de sus días navegando por Europa. Era muy conveniente para mí y los niños. A menudo nos uníamos a él en viajes en velero, explorando lugares como el sur de Francia, Mallorca y las Islas Canarias, creando lugares entrañables. Linda se cruzó con un joven español mientras navegaba y acabó casándose con él. Provenía de una familia propietaria de uno de los mayores puertos deportivos de Europa, lo que resultó ser una gran ventaja. En cuanto a los chicos, se toman su tiempo y no se precipitan a casarse demasiado pronto, les expliqué a los demás, tal vez aprendiendo de la experiencia de su padre, tienen mucho tiempo por delante. En cuanto a mí, no tengo mucho contacto con Hilly, pero los chicos me mantienen informado, continué, por lo visto, se toma la vida día a día y a menudo pregunta por mí. Yo me limito a sentir con la cabeza.
Ah, y en cuanto a mi vida amorosa, estoy pensando en volver a casarme, admití, pero esta vez miro hacia adentro. Hay un afecto mutuo entre nosotros, pero los dos somos un poco cautelosos. El tiempo lo dirá. Quiero estar seguro de que no me voy a casar, en parte por despecho hacia Gil, añadí, aunque debo admitir que pensar en su reacción si me volviera a casar me hace sonreír.